Gracias, hermano, por estar con nosotros. Gracias, pastor. Gracias, pastor Arturo. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Si estoy un poquito ronco, no se preocupe. Es normal. Si sale un gallito, tampoco se preocupe. También es normal. Capítulo 23, ¿lo tiene? Lucas 23, puestos de pie, por favor, hermanos. Versículo 26 dice así. ¿Ya está listo? Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, mira, no lloréis por mí, llora por ti y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde, caramba, hicieron estas cosas en el seco, no, hombre, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió: caramba, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mira, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas y volteé a ver a Cristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, sus cuates, sus seguidores, sí, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos, mirando estas cosas. Mi Señor, te agradecemos por tu preciosa palabra. Gracias que nos das la oportunidad de poder predicarla. Aunque reconocemos nuestra gran necesidad de ti, mi Dios, en ninguna manera nosotros podemos. Yo no puedo, mi Dios. Te necesito. Necesito una vez más la llenura, el control y la gracia de tu Espíritu Santo. Oh, mi Dios, ¿acaso no dijo Él que te glorificaría a ti? Por esa razón te suplico, mi Señor, por el nombre de Jesucristo,
Escóndeme detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Y por tu gracia, mi Dios, te ruego que en esta noche Cristo sea conocido más, y amado más, seguido más y servido más. Enséñanos en esta noche. Ayúdanos al que necesite reprensión, al que necesite ser levantado, aquel que necesita volverse a ti, aquellos que de lejos te seguimos. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, mi Dios. Que corramos a la bendita cruz del medio, contemplando a aquel que tomó nuestro lugar. Danos sabiduría, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Qué amable. Muchas gracias, hermana. Los gratos recuerdos de la cruz. El Señor tiene dentro de sus memorias aquellas que quiso plasmar en la eterna palabra del Señor. Dentro de esas memorias se hallan de las más escogidas, de las más preciosas, se hallan precisamente los gratos recuerdos de la cruz. Ahí estaba cada uno de ellos, presente en la mente del Señor. Y en este pasaje lo que el Señor Jesucristo hace es precisamente a través de su Espíritu Santo estarle dictando a Lucas lo que él recordaba, lo que él había visto. Recuerdos que jamás se borrarán, eternamente permanecerán. Y es por esta razón que aunque algunos parecen tan drásticos, después del tiempo valen oro. Aquellos tiempos difíciles por los cuales algunas personas no queremos dar gracias. Aquellos tiempos de dolor y de lágrimas. Aquellos tiempos de desgarre del corazón, de rostros demudados y desencajados, de corazones derretidos delante de Dios ante su altar. Valen oro, valen oro. Comienza el Señor Jesucristo el relato de todos estos recuerdos cuando, débil a causa de la moquetiza literalmente que le habían dado, 39 azotes en donde habían arado literalmente con su carne y luego le habían ya mudado aquel vestido de rey que le habían puesto, en donde aquellos soldados se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Y ahora ya vestido con sus ropas, lo sacan poniendo sobre él una pesada cruz. Él muchas veces había predicado que cargásemos nuestra cruz. Muchas veces le había dicho a los discípulos que cada uno de nosotros teníamos que cargar nuestra cruz. Y dice la palabra de Dios en el relato: y cargando, ¿qué dice? Su cruz. No lo dice aquí, pero dice: y cargando su cruz. El Señor no tenía muchas posesiones. La barca que pidió, si mal no recuerdo, se la pidieron prestada a Pedro. La casa que tenía la prestaba Juan. El aposento donde cenaron la pidió prestado. El pollino donde se subieron también fue prestado. Si mal no recuerdo, no tenía dónde recargar su cabeza, pero había algo que sí era suyo. Había algo que él apreciaba con un deleite singular, y esto era su cruz. Y cargando su cruz, literalmente, ahora después de que encajaron literalmente sobre su cráneo aquella corona de espinas, porque al rey
al rey le hace falta una corona, y toda la sangre borbotando y tanta sangre que había perdido. Ahora aquel hombre fuerte, aquel Jesús, porque era fuerte, agarró las mesas de los cambistas y las tiró como nada. Ahora aquel hombre subiendo esa cima que sale de Jerusalén rumbo al monte Calvario, cargaba su cruz. Detrás de ellos precisamente venían los soldados romanos con látigos, cayendo una vez, tropezando una vez, a causa de la debilidad, a causa de la calentura que traía. No había dormido toda la noche. Levántate, y latigando a él. Pero el cansancio era tanto, la debilidad era tanta, y de repente un hombre que venía desde Cirene, lejísimos, habiendo caminado tanto, uno de esos soldados empieza a ver desesperadamente a uno y le dice: tú, ven acá, carga esa cruz. Pero, no, maldito todo aquel, vengo a una fiesta muy santa, como tú me pides, ya no voy a poder participar, carga esa cruz. Entonces, haciendo literalmente de tripas corazón, porque escrito estaba: si te pedían que cargaras, llevaras la carga 1 milla, tenías que llevarla 2. Levanta al Señor Jesús, me lo imagino, y sobre el hombro carga una cruz que el Señor Jesucristo había dicho con gozo: su cruz. Me lo imagino, rumbo a aquel pesado camino, rumbo al Gólgota. Empezaron a platicar. ¿Y cómo te llamas? Simón. ¿Eres chilango? No. Entonces, ¿por qué te pones Simón nada más? Ok. Simón de Cirene. ¿Tienes su esposa? Sí. ¿Y tienes hijos? Ahí iban platicando. ¿Cómo se llaman tus hijos? Empezaron a platicar. Me imagino que cuando llegaron a aquel lugar, no dudo que el Señor Jesucristo le agradeció. Pero dentro de aquellos recuerdos que él tenía, tomó el detalle precisamente de hablar acerca de Simón de Cirene. Ahí venía gran multitud del pueblo, y de mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Eran las plañideras, aquellas que habían alquilado precisamente nada más para llorar, y ahí estaban como la chilindrina. Y el Señor Jesucristo le dice: mira, no llores por mí, llora por ti, llora por ti. Llegará aquel día en que digas: bienaventurados los pechos que no criaron, porque si en esto hicieron en el árbol verde, en el seco, ¿qué no harán? Subiendo un poquito más allá, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron al lugar de la calavera, en el hebreo el Gólgota, en el griego Creanón, porque cuando Dios empezó a formar cada monte y cada valle, cada río y cada océano, Él puso un énfasis singular precisamente en formar ese monte, porque ahí el Hijo de Dios santo y puro un día iba a derramar su sangre en expiación por el pecado de todos nosotros. El Cordero de Dios habría de padecer precisamente sobre ese monte, y Dios lo creó precisamente en forma de cráneo. Ahí estaba subiendo aquel monte en forma de cráneo, y cuando llegaron ahí, dice la palabra de Dios, empezaron a clavar a él y a los 2 ladrones. Aquellos soldados romanos agarraron las manos de uno y clavaron, y ellos escupieron, y ellos maldijeron, y ellos patearon, y los soldados se burlaban. Había 100 de ellos, lo agarraban y clavaban a él, y estos hombres escupían,
Clavaron uno, clavaron otro. Pero cuando llegaron a la mano del Señor Jesucristo, agárralo bien, agárralo bien. Pero no, su mano se fue. Voltearon el rostro pensando que iba a escupir, pero no. No fue así. No escupió. Salmos 22 nos abre la ventana donde dice: porque fuertes toros de Basán me han rodeado. Quieren comer mis carnes como perros, literalmente. Ahí lo veías derramando su corazón como cera. Dice Isaías 53 que como ovejita no abrió su boca. Así fue llevada al matadero, enmudeciendo literalmente solamente por ti y por mí. Empezaron a clavar a él. No gritas, no te duele. En eso el Hijo de Dios empieza a abrir su boca y quiere decir algo. Lo que dijo está en el gerundio, o sea que fue una acción continua. Mientras clavaban a él, empezó a decir uno de los gratos recuerdos: Padre, perdónalos. Padre, por favor, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, te ruego. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Porque ni se imaginan a quién están clavando. No saben. No saben lo que hacen. Aquellos hombres, mientras clavaban, no escuchaban maldiciones. Padre, perdónalos. ¿A quién clamaba? Después de estar ahí en aquella cruz, lo agarraron y la dejaron caer. El Hijo de Dios está suspendido entre el cielo y la tierra, y mientras Él está allí, de repente se oye: 12. No, hombre, estás bien. Sigo yo. A ver, sóplale. No, a ver. ¡Oh, estás bien salado tú! No. Sigo yo. ¡Hey, 12! Son mías. ¿A alguien le importaba? ¿A alguien le importaba que el Hijo de Dios estaba derramando su sangre para el perdón de pecados? ¿A alguien le importaba lo que estaba pasando? ¿A alguien le importaba las palabras que él decía? ¿A alguien le importaba el sufrimiento? Y dice la palabra de Dios: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahí. Levanta ahora un poco la vista y veo un recuerdo más. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los gobernantes se habían dado cita para esto, y junto con ellos ahí estaba la alarma y todos esos periódicos amarillistas, nada más para tomar la foto. Ahí estaban, pero la palabra del Señor dice que se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, si este es el ungido de Jehová, si este es el Mesías, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¡Ja, ja, ja! Toda la gente se burlaba, unos de una manera, otros de otra manera. Y dice la palabra de Dios: había también sobre él un título, un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas, porque era una reunión de gran importancia. Y venían los romanos de todas partes, venían los griegos y los hebreos. Entonces, para que todo el mundo supiera cuál era la causa de la que ese hombre moría, habían puesto sobre él este título: este es el rey de los judíos. Sencillamente una burla más. Este es el rey de los judíos.
Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, dice: si tú eres el Cristo. Mientras tanto otro voltea allí y estira la cabecita de un lado y le dice: ¡eh! Ya ni la riegas. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Mira, tú y yo padecemos los que merecieron nuestros hechos. Pero luego voltea a ver a este y dice: pero este ningún mal hizo. El Señor Jesucristo lo voltea a ver, y cuando le dice: acuérdate de mí, estoy seguro que todavía pudo estirar un poquito su boca y sonreírle, y diciendo: ni te imaginas, mijo, ni te imaginas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. El Señor empezó a gritar: Elí, Elí, lama sabactani. Y lo dijo 2 veces, porque tanto Dios Padre como Dios Espíritu Santo, y la palabra que habla del Dios plural, Elohim, agarró entonces él y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Había dado la espalda a él. En ese momento el sol negó brillar. Las estrellas, las flores, los pajaritos, la misma creación, faltaba algo más. De ahí tienes al Hijo de Dios, santo y puro, sencillamente recordando Salmo 22, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando acabaron ese tiempo de oscuridad, habiendo aquel centurión levantado, prendido las antorchas para que los hombres pudieran ver ese espectáculo, toda la gente miraba, toda la gente observaba. De repente el Hijo de Dios exclama con gran voz: Tetelestai. Era una fiesta tan solemne en la cual el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer la ofrenda por el perdón de todo el pueblo. Pero alguien se le había adelantado. Cuando el sumo sacerdote, después de presentar la ofrenda por todo el pueblo, salía y gritaba precisamente esta palabra a todo el pueblo que estaba esperando ahí, gritaba: Tetelestai, consumado es, el sacrificio para el perdón de los pecados ha sido acepto. Tetelestai. Pero ahora el Hijo de Dios se adelanta y dice: Tetelestai, he acabado. Y el velo del templo se abrió, se partió por 2. Cosas estaban pasando, más sin embargo, la siguiente palabra es una canción de cuna. Y empieza a cantar diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero como es eterno y omnipresente, se quedó a ver los siguientes recuerdos. De repente, versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, cuando ese hombre duro que había visto tantas gentes morir, vio lo que había acontecido, exclamó a gran voz: gloria a Dios. Este hombre verdaderamente era justo
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían ahí, todos ellos golpeándose el pecho, aquellos que habían recibido el habla, aquellos que habían recibido la habilidad de estirar su mano seca, o la habilidad de andar, aquellos que habían recibido la vista, aquellos que por gracia de Dios Él había alimentado. ¿Te acuerdas de aquella viuda que vino ahí rogándole por las migajas que caían de la mesa y que el Señor la sacó con la despensa entera? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella pobre que habían alentado ahí a los pies de Él? Aquellos hombres agarrando piedras donde sus yemas estaban blancos, sus ojos ardiendo de ira y sus labios rígidos, diciendo: Señor, ¿tú dices cuándo? ¿Te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas de aquellos que había resucitado? Ahí los veías entre esa multitud. Aquellos que habían sido alimentados por Él, ahí estaban nada más a ver qué pasaba. Cuando vieron lo que había pasado, empezaron como aquel hombre que oraba 5 palabras y se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí. ¿Te acuerdas? Híjole. Esto era una expresión de profundo dolor, en donde me inmiscuía, en donde me abarcaba, en donde yo había podido hacer algo, en donde yo tenía responsabilidad, pero me hice atrás. ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no hice nada? El Señor los vio y dice tristemente: pero todos sus... ¿Qué? Si lo tiene abierta su Biblia, versículo 49, lo tiene allí. Dice la palabra de Dios: pero todos sus ¿qué? Conocidos. Pero todos sus conocidos, de quienes Él esperaba algo. Y las mujeres, aquellas chillonas que le habían seguido desde Galilea, estaban ¿qué? Lejos. Estaban lejos de quien Él más esperaba, de quien Él más esperaba. Que estuvieran cerca de Él. Él que había estado al lado de ellos en todo momento. Ahora, cuando Él esperaba su presencia, lejos, lejos. ¿Cuánto tiempo hace ya? Cantaba el himnólogo, que no buscas de Dios y no sientes su santa presencia. Sin hacer oración, sin cantar su canción. Tanto tiempo sin su bendición. Lejos, secos, sin que Dios les hable. Tantas veces, tantos años leyendo la palabra de Dios, tan cerca de la cruz y tan lejos del crucificado. Tanto tiempo ahí, tan fríos, tan apáticos, cada vez más, ¿cómo se dice? Más engreídos, más tibios, más orgullosos, lejos de la gracia, lejos de la misericordia. Ahí los veías, a quienes se suponía que tenían que estar cerca, lejos, fríos como ellos solos. De lejos no puedes escuchar su consejo, iglesia. No puedes. De lejos no podías escuchar el susurro de su voz a los que están cansados y atisbados. De lejos el apóstol Pedro tenía que calentarse precisamente en el fuego de los impíos. Ahí lo veías, y fue precisamente de lejos cuando lloró amargamente. Pero muchos de nosotros no entendemos. Y esta verdad y este recuerdo, el Señor nos lo quitó de su mente.
sino que lo escribió. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban ¿qué? Lejos, mirando estas cosas. ¿Y cuáles son los gratos recuerdos de la cruz? Pues ahí te van. Dentro de todo esto hay 3 recuerdos sencillos. Capítulo 23, versículo 26 dice: y llevándole, ¿qué dice? ¿Tomaron a qué? A cierto Simón de Cirene. Yo pregunto para ver si estás despierto y vivito. Es importante que muevas tu Biblia y que le eches ganas. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Y dice la palabra del Señor que venía del campo y le pusieron encima la cruz para llevarse, para que la llevase tras Jesús. Ahí veías a cierto Simón de Cirene. ¿Quién era este tipo? ¿De dónde había venido? 3 días de camino para presentarse precisamente para llegar a Jerusalén a presentar su ofrenda. Y de repente alguien le dice: tú lleva la cruz. Marcos, por favor, Marcos. Dice la palabra del Señor, el capítulo 15 y el versículo 21. Aquí tenemos uno de los primeros recuerdos. Dice la palabra de Dios, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba así, a Simón de Cirene. ¿Padre de quién? ¿Y de quién? Que venía del campo a que le llevase la cruz. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo, ahí una vez que Él llevó la cruz, el Señor le empezó a preguntar: ¿y cómo te llamas? Simón. ¿Tienes hijos? Oh, sí, tengo 2 hijos. Qué bien. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Bueno, uno se llama Alex, el mayor. ¿Y tienes otro? Sí. ¿Y cómo se llama? Rufo. ¿Y por qué le pusiste así? Rufino, ándale. Rufo. Me lo imagino platicando. El Señor Jesucristo diciendo gracias. Llegando ahí y despidiéndose. El Señor nunca tiene deudas con nadie, hermanos. Con nadie. Romanos, por favor, el capítulo 16. Romanos capítulo 16, lo tienes, el versículo 12. Saludad a Trifena y Trifosa. No, hombre, qué nombrecito. No busque este capítulo para ponerle nombre a sus hijos. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a quién. ¿A quién? A Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Oh, hermanos, Simón de Cirene no se imaginaba el privilegio de tomar aquella cruz y levantar al Señor y platicar con Él y decirle: sí, tengo 2 hijos. ¿Y cómo se llaman? Alejandro, ¿y quién? Y Rufo. Oh, los hijos de ese Alejandro, de aquel Simón de Cirene, jamás volvieron a ser los mismos. La vida de aquel Simón de Cirene, después de haber tenido un encuentro con él y escuchar su plática y ver su corazón y ver las palabras en la cruz, te garantizo que jamás llegó a ser el mismo. Aún sus hijos, tremendos siervos del Señor. Amén. Sí. Dentro de eso, cuando todo el mundo le escarnecía, le negaba y se burlaba, ahí está un Salvador muriendo. Y dentro de eso dice la palabra del Señor que mientras que uno se burlaba, el otro volteó y le dijo: hey, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Tú y yo padecemos lo que merecen nuestros hechos. Pero luego volteé a ver a Jesús. Si yo necesitara un Salvador en tiempos difíciles, hubiera buscado a alguien que está menos amolado que yo. Alguien que sí me puede salvar. Alguien que no está crucificado.
alguien que no está agonizando. Pero luego voltea a ver a alguien que está más amolado que él, que está casi agonizando. Y lo voltea a ver y le dice: Señor, acuérdate de mí. Sencillamente que pudiéramos aprender a vivir como Cristo murió. Cristo murió amando a otros. Cristo murió perdonando a otros. Cristo murió salvando a otros. Pero no es el tema. Le revive un poquito el ánimo y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le enseñó doctrina a ese hombre? Oh, si tú no eres un ganador de almas, no entiendes esto. Si tú no eres un ganador de almas, créemele que no entiendes esto. No lo entiendes. Las almas perdidas traen un gozo singular. Da gracia, da bendición. Es un gozo especial. Por eso la palabra del Señor dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Cuando un pecador que... Alguien pudiera entender. Alguien pudiera entender lo que hago. Alguien pudiera entender que mi sacrificio no es por mí, que yo pongo la vida, que tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, que el sacrificio es por ellos. Y cuando escucha esas palabras, acuérdate, le dice: oh, gloria a Dios. Tu servidor padece del corazón. Y esos padecimientos me han llevado a algunas otras circunstancias. Estaba en una ocasión muy enfermo, en un hospital. Y ya ve que luego se tardan los doctores. Mientras no te ven que tienes calentura o la sangre te borbotea por todos lados, y puedes aguantar. Pero había una persona al lado de mí, sus piernitas hinchadas, se quejaba. Decía que sus pies le quemaban. Y cuando me habló del fuego en sus pies, tuve la oportunidad de hablarle del infierno eterno, al cual el precioso Salvador Jesucristo vino a librarnos. En unos cuantos minutos, esa persona estaba agachando su cabecita para recibir a Jesucristo en su corazón. Hasta se te olvida la enfermedad. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Amén, hermanos. Oh, si tú ganas almas, sabes lo que el Señor tenía por gratos recuerdos. Los gratos recuerdos de la cruz. Y había uno más. Ese lo vemos en Mateo. Mateo 26. Dice la palabra del Señor: versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, sus cuates le decían el lepras, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. La palabra de Dios nos enseña que precisamente ese perfume valía más de 300 denarios. Eso quiere decir que esta mujer hizo un sacrificio enorme. Todo un año trabajó. Todo un año. Todo el salario de un año lo ahorró. Todo el salario de un año no se lo gastó. Todo el salario de un año fue una ofrenda a Dios. Yo sé que si el pastor dijera: hermanos, vamos a poner en el alfolí la ofrenda de todo un año, algunos empezaríamos a buscar otra iglesia. Sí, ni la ofrenda de la semana a veces, ¿verdad? Pero esta mujer vino cuando estaba la reunión de los hombres y agarró ese vaso de alabastro que es literalmente mármol y empezó a quebrarlo. O le quito el tapón para no exagerar. Y empezó a derramar sobre su cabeza un perfume de olor singular. La casa se llenó del olor del perfume. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un perfume singular. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 8, y al ver esto, ¿quiénes?
Aquellos consagrados, aquellos que se suponía que deberían de reaccionar bien, se enojaron. Se enojaron diciendo, ¿qué desperdicio es este? ¿Para qué este desperdicio? Como si fuera un desperdicio consagrar su vida a Dios. Como si fuera un desperdicio darle mi mejor tiempo a Él. Como si fuera un desperdicio darle un sacrificio enorme a Él. Pues mejor lo hubieras ocupado para tu casa. Mejor te hubieras comprado una camioneta para la ruta. No, ni para la ruta le voy a usar. Mejor te hubieras arreglado los dientes. No, Señor. No es ningún desperdicio. Cuando usted determina consagrar su vida a Dios, hay quien se va a burlar. El día que usted determine decirle a su esposa, me tiras esos pantalones. El día que usted decida, por la gracia de Dios, que diga, vamos a ganar todos almas. Pero vas a perder horas de tu trabajo, no importa. Todos en la casa vamos a salir y vamos a ganar almas. Cada sábado a tal hora. El día que usted diga, ya no nos vamos a volver a quedar los domingos en la tarde. Y los domingos en la mañana, por la gracia de Dios, vamos a llegar. Verá que las cosas no parecen muy cómodas a algunos otros. Sino que habrá quien diga, ¿qué cosas dices? ¿Qué desperdicio es esto? Dice el 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura. Esto fue unas horas antes de que Él pasara a ser arrestado. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para la memoria de ella. En una ocasión, un pastor, llegando de Israel precisamente, había comprado perfume de nardo en polvo. Llegó y puso un puntito. No, era de rosa de Sarón, porque iba a predicar ese domingo sobre la rosa de Sarón. En cada banca puso un puntito de polvo. En cada banca. Eso fue un sábado en la tarde. El domingo en la mañana llegaron los hermanos y se bañaron los hermanos. Él predicó sobre la rosa de Sarón. El domingo en la tarde, el olor seguía presente. Lunes, martes, miércoles, llegaron los hermanos a la iglesia. El olor era tan fuerte, la esencia de ese olor, que para el miércoles, 3 días después, seguía oliendo. Eso quiere decir que si se derramó todo el perfume sobre la cabeza y el cuerpo de Jesucristo, mientras aquellos soldados azotaban, un olor singular brotaba de Él. Mientras aquellas personas se burlaban, mientras que Él pasaba, el olor del perfume que traía. Mientras a Él clamaban, aquellos soldados empezaron a oler. Es por eso que tenían tanta codicia por sus vestiduras. Ese perfume era carísimo, carísimo. Alguien había sacrificado por él. Y mientras que todos sus conocidos estaban lejos, allá medrosos, pusilánimes, escondiéndose uno del otro. Mientras que la gente se burlaba, meneaba la cabeza, le señalaban, le volteaban la espalda, subía de él un perfume de un sacrificio tan especial. Amén. El Señor, cuando lo olía, decía: vale la pena, vale la pena. Sí,
vale la pena. Habrá quienes todavía pueden cargar la cruz. Habrá quienes todavía por la gracia de Dios sean salvos. Y habrá quienes todavía estén dispuestos a dar tremendo sacrificio. Por eso, querido hermano, dentro de tu vida es todo un recuerdo en la mente de Él. Tanta gracia que te ha dado, cada misericordia, cada bondad. Él te sigue de cerca. Toda tu vida está escrita con lujo de detalle. Y de ti y de mí se dirá lo que se diga, así como se escribió de aquellos que edificaron la puerta de Jerusalén, los muros de Jerusalén, quienes edificaron con presura, quienes dieron todo, quienes no participaron. Como se registra todo, también se registra tu vida. Si participaste en la iglesia, si fuiste un ganador de almas, si te diste por el Señor, si fuiste un hombre generoso, si fuiste aquel que peleó por coronas eternas, o fuiste uno que nada más cualquier familia que llegaba a la iglesia la hacías tropezar, uno que nada más chismeaba del pastor, uno que se quejaba de la obra, uno que nada más estaba viendo a ver qué. Todo con lujo de detalle, tanto que le sigas de cerca como que le sigas de lejos, presentes o futuros. Los recuerdos del Señor los tiene apuntados. ¿Qué pensará de ti? Señor, ayúdanos. Gracias te damos por los gratos recuerdos que tú tienes de la cruz. Y mi Dios, yo no sé qué piensas de nosotros. Porque la verdad es que no hemos ni siquiera hecho lo que teníamos que hacer. Pero aquí estamos, mi Señor. Si somos de aquellos que te hemos seguido de lejos, cómo te ruego que tu inmenso amor nos atraiga una vez más. Y el recuerdo del crucificado sea aquello que motive nuestras vidas para seguirte de cerca. Ayúdanos, Señor, te rogamos, con los ojos cerrados. ¿Qué vas a hacer?